Mis hermanos, que la abundante gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siga guardando la vida de cada uno de ustedes. Nos sentimos gozosos y agradecidos del Señor de poder estar en esta mañana compartiendo este tiempo hermoso con ustedes, un tiempo que confiamos pueda ser de edificación y sobre todo que podamos contribuir con lo que el Señor está haciendo en su iglesia en esta región a través de cada uno de ustedes, por los cuales siento un gran respeto como pastor que soy también, y a los cuales he venido para sumar en la labor de la edificación. Agradezco de manera muy especial a mis amigos Pastor Alberto, Pastor Aloyda, por ser instrumentos del Señor en permitir que estemos acá. Ya desde hace tiempo habíamos hablado y bueno, son tantas las cosas que quisiera decir. Eliezer, su amada esposa, nos habían invitado y le decía, yo sé que tengo un compromiso pendiente. Pastor Valera, a cada uno de ustedes, Pastor Tony, Evangelista Tony, a cada uno. Yo sé que Albert, todos, me faltaría tiempo para expresarle mi alegría de estar acá en este día, y a todos los que no había tenido la oportunidad de estrechar de cerca un abrazo, al igual que vuestro presidente, Pastor Valera. Gracias por la confianza de permitirme exponer la palabra de gracia en este día. ¿Puede usted sentarse, por favor? Estoy acompañado en este día de dos hijos muy amados, dos diáconos de nuestra congregación, la casa que Dios me ha permitido pastorear. Me refiero a Lisandro Saleta y a mi hermano Enrique Sureña, quienes tienen la labor de acompañarnos en esta intensa jornada de estos días. Nosotros vamos turneando para que algunos puedan soportar el tiempo que les tocará y otros puedan seguir la asignación, pero yo no tengo en quién clonarme todavía. Así que bueno, agradecemos sus oraciones, pues estamos muy contentos y agradecidos del Señor en poder sumarnos a esta jornada, ya en una etapa de conclusión de este año 2018, donde yo sé que en esta región ha habido un tiempo muy favorable, productivo de edificación en la palabra, sobre todo en el marco de la edificación, en lo que se ha estado hablando y construyendo. Si me ayudan con el eco, yo se los voy a agradecer. Dentro de todo lo que se ha estado trabajando por acá, en función de los 100 años, si no falla mi memoria, 100 años de la celebración de la entrada del Evangelio y del Pentecostés, por así decirlo, el movimiento pentecostal, acá la nación dominicana, a través de esta hermosa región que es San Pedro de Macorís, o los puertos que privilegian esta zona. Así que sé que estaré tratando una palabra en un momento significativo en la historia de la iglesia para esta región. Yo tengo 39 años de edad que cumplí el lunes antes pasado, hace 2 semanas. De los 39 años tengo más de 20 en el pastorado. Sé que es nada comparado con algunos de ustedes que están acá. Implica que no vengo con una posición en donde ignore realidades pastorales. Por lo tanto, soy pastor actualmente de una congregación, y el estar en diferentes puntos de la tierra, como vamos llevando la palabra del Señor, nos da la oportunidad de poder contemplar lo que está sucediendo con la iglesia en diferentes puntos de la tierra. Así que quisiera, más que verlo como una conferencia, como una predicación, tener un tiempo de reflexión en la palabra entre nosotros como ministros del Señor sobre el momento en que estamos como iglesia, no solamente para esta región, sino también para nuestra nación y para la iglesia en su dimensión y contexto global. 100 años de celebración de Pentecostés como epicentro en la región de San Pedro de Macorís nos tienen que llevar a una profunda reflexión. Esta reflexión que quiero tener hoy día es la introducción a la enseñanza de la palabra en esta mañana. He tenido la oportunidad de estar en lugares donde se ha vivido en forma real la experiencia de haber disfrutado de avivamientos y moveres de Dios impresionantes. Les cuento que tuve la oportunidad
en mis inicios ministeriales de pastorear una hermosa congregación en donde el lugar que nos prestaron era nada más y nada menos que el edificio en la zona y ciudad de Nueva York, específicamente en el condado de Brooklyn, que por muchos años pastoreó John Wesley. Estábamos exactamente en un territorio llamado Cypress Hills, y el lugar que me facilitó esta comunidad que viene de un fondo un tanto metodista, era exactamente un edificio con alrededor de 1900 asientos, de los cuales solamente tenía 11 personas este edificio, la mayoría entre 60 y 80 y tanto de años de edad. Así que como ellos no lograban ocupar ni siquiera la primera fila, ellos nos cedieron a nosotros el edificio para que nosotros pudiéramos ocupar aquel lugar, mientras nosotros nos preparábamos como iglesia y podíamos entonces tener un lugar que pudiera servir como el centro donde nosotros pudiéramos desarrollar todo lo que Dios nos había encomendado como congregación. Así que empezó una jornada muy hermosa en mi vida ministerial, que yo no me imaginé cuánto me iba a enseñar. Ellos comenzaron cediéndonos el santuario, ocupamos sobre un año el lugar, nos dieron el voto de confianza de acceder a todo el lugar. Y cuando yo caminaba en aquel edificio hermoso, imponente, antiguo, con un olor a madera envejecida, empecé a andar por diferentes lugares y empecé a encontrar algunos elementos que llamaron mi atención. Empecé a encontrar que en el segundo piso, donde estaban cantidad de bancas, había una colección de libros de los años 1800 y 900 y tanto, donde ellos guardaban la historia de su denominación, y estaba allí empolvada y algunos referentes de lo que habían vivido en los tiempos del avivamiento que auspició ese hombre poderoso de Dios llamado Wesley. Empecé a caminar en diferentes puntos del edificio, y la oficina que nos cedieron todavía conservaban escritorios de esa época, donde yo empecé a leer datos interesantes y encontré que el mismo lugar donde teníamos menos de 10 o 11 personas, líderes ya que no podían ni caminar por su propia fuerza con bastones en las manos, era el mismo lugar que había sido testigo de un avivamiento tan poderoso que esas 1900 sillas tenían que esperar turnos para que 4 grupos de gentes en el frío pudieran entrar al mismo edificio, porque no había capacidad de alojamiento. Implica que un grupo estaba afuera con sus niños en frío, otros salían y otros entraban. El predicador de su momento no tenía las redes sociales que hoy tenemos, no tenía los recursos de promoción que hoy tenemos para divulgar el mensaje del Evangelio a través de la media, videos y otras cosas, pero tenía la oración y el poder del Espíritu Santo. La palabra eterna de Dios dada como una realidad y verdad presente en el momento donde Dios le había encomendado hablarle a una generación. Y toda aquella historia comenzó a llamar la atención de mi vida. Hasta que un día llegamos a aquel lugar, encontramos sobre la plataforma del lugar 3 pequeñas sillas, 3 pequeñas diminutas sillas, que creo que puedo tomar una y quizás 2 en mi mano, si fuera a describirla. Las 3 sillas estaban delante del podio donde el predicador hablaba. Una pileta bautismal para bautizar niños frente a esta plataforma. Y el equipo que limpiaba aquel lugar los sábados de nuestra congregación, porque no los prestaba y queríamos tener una buena correspondencia, me dijo lo siguiente: pastor, al parecer algún niño o alguna niña jugando con sus muñecas olvidó 3 sillitas de plástico de juego en la plataforma. Así que nosotros tomamos la silla, la echamos en una funda plástica, una bolsa plástica, y la echamos en el cuarto que nos ceden para guardar los equipos. Para si una madre se acuerda de eso y se lo pide, allí está.
Así que todo estaba muy bien, hasta que pasado ese fin de semana, yo fui llamado por estos 10 ancianos a una reunión de emergencia oficial para pedirnos que abandonáramos el edificio. La gran pregunta que yo tenía era qué error habíamos cometido cuando todo lo cuidábamos, todo lo estábamos dando vida y estábamos comportando correctamente. Así que cuando la reunión comenzó en inglés, una de las cosas que nunca olvidaré es que uno de ellos me dijo: ustedes han ofendido gravemente la memoria de nuestra denominación. Yo me preguntaba qué mal hemos hecho. Ustedes nos han fallado, nos han defraudado. Y de pronto, cuando todo esto surgió, mi única pregunta fue: ¿qué error hemos cometido? El presidente de este equipo me dijo: ustedes tomaron la silla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la desaparecieron, y ahora nosotros estamos preocupados de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a seguir manifestándose en nuestra congregación. Mis amados hermanos, uno pasa por muchas experiencias en el ministerio, pero yo no tuve palabras para responder. Yo dije: la silla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me quedé pensando dónde estaba sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no nos dimos cuenta que le habíamos quitado la silla. Les pedí perdón, me sentí profundamente afectado por haberle decepcionado, hasta que le dije: ¿y cómo eran las sillas, mis amados? Dice: era una silla de este tamaño, una de este color. Y yo dije: Dios mío, las sillas que pensaron los hermanos que eran para una niña jugar muñecas, eran las sillas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonen que comience de esta manera tan sencilla, pero yo no vengo aquí a impresionar a nadie. Ustedes, cuando yo no había nacido, estaban muchos estudiando teología. Yo no vengo a competir con eso. Así que ese día hice una reflexión profunda. Le dije que más bien yo no lo veía como una ofensa, sino como la culminación de nuestra jornada en aquel lugar. Expresaba gratitud. Yo creía que sabía dónde andaban las sillas y la iba a conseguir. Nunca le iba a decir que la teníamos almacenada, pensando que era algo que se le había olvidado a alguien. Y me fui a mi hogar y esa noche no pude dormir mucho. Les confieso que duré casi hasta las 2 de la mañana reflexionando en aquel paredón al que yo fui expuesto, en aquella ofensa que causé, en el cuidado que una generación trata de tener para respetar otra generación cuando uno es una generación de relevo. Y cómo asuntos que parecen ser irrelevantes convierten en ofensa para otra generación. Y llegué a algunas conclusiones. La primera de las conclusiones a las que yo quisiera venir a hoy día a provocar cierta reflexión es cuáles son los factores que hacen que un avivamiento, que una visitación de Dios o que algo que Dios está haciendo en una generación no pueda tener sostenibilidad en el tiempo ni se pueda transferir a otra generación. Y regularmente cuando algo pasa con una generación, por lo menos de las que más pueden durar, se pierde entre la segunda y tercera generación. Ya la cuarta generación nos estamos haciendo la pregunta: ¿qué le ha pasado a estos muchachos? Pero no nos preguntamos ¿qué nos pasó a nosotros? Que no fuimos efectivos en poder comunicar a otra generación aquello que Dios nos había confiado como una realidad presente en Cristo Jesús. Cuando vemos el legado de Pablo y su relación con Timoteo, algo que me cautivó y que estuve anoche reflexionando profundamente, Pablo le habla a Timoteo en una de sus primeras declaraciones, cuando está trabajando la temática de lo que es un legado generacional. Y le dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 8, a este joven a quien había tomado como un hijo en la fe. Y le dice: yo quiero traer a la memoria la fe no fingida, genuina
pura y real que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, pero luego en tu madre Eunice. Estoy seguro que esta misma fe va a habitar en ti. Pero esta fe es una fe con fundamento. Esta fe no es una fe ficticia, no es una fe simulada, no es una fe hipócrita. Es una fe genuina, es una fe digna de imitar y es una fe que la traigo a la memoria porque es una fe no fingida como resultado de una conciencia limpia. Y esa fe comunica que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. No te avergüences de mí en mis prisiones. Y Pablo era muy categórico y preciso cuando hablaba de no avergonzarse de él como padre de la fe, porque lo que Pablo estaba diciendo era que él tenía un entendimiento tan claro del propósito que estaba manifestando en la tierra, que Pablo nunca le dio beneficio, ni privilegio, ni promoción, ni mención, ni al sistema romano que lo encarcelaba, ni a los gobernantes de su tiempo. Por lo tanto, Pablo nunca se consideró una víctima del sistema de su tiempo gubernamental o religioso, sino que Pablo decía: yo, prisionero de Cristo. Para que quedara claro que él no estaba en la cárcel por el gobernante, no estaba en la cárcel por el sistema, no estaba en la cárcel por la religión. Él estaba en la cárcel por el cumplimiento del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, el mérito le tocaba a Dios. Yo, Pablo, prisionero de Cristo. Él decía expresiones como la siguiente: yo puedo estar preso, pero la palabra seguirá suelta. Él estaba hablando a Timoteo y le decía: lo que yo te encomiendo es que lo que tú has oído de mí, enséñalo a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Entiéndase Pablo, entiéndase Timoteo, entiéndase hombres fieles e idóneos y entiéndanse otros. Pablo está hablando de un evangelio que podía trascender el tiempo y que tendría un legado generacional. Dios está hablando en este tiempo para que se levante una generación de gente entendida en el propósito, que no se lleve a la tumba lo que Dios quiere hacer con nuestra generación. De gente entendida en el propósito, que comience a modelar una fe no fingida y un evangelio que sea capaz de ser reproducido en nuestra presente y en nuestra futura generación. Esto que yo estoy hablando es un principio poderoso que plantea la Escritura. Esto que estoy hablando tiene que llevarnos a una comprensión para hacer una separación entre qué es lo que nos está deteniendo para nosotros poder modelar un evangelio de trascendencia generacional, un evangelio que pueda superar los cambios del tiempo, todo lo que es una cultura de relativismo en donde lo que en un lugar es pecado en el otro ya no lo es, en lo que en un lugar es gloria y poder de Dios en el otro ya no lo es. ¿Cómo tener un evangelio que trascienda el tiempo, las generaciones y no se pierda en el proceso de las transiciones? Lo primero que tenemos que identificar se llama el espíritu de religión, que opera a través de ciertas realidades de las cuales nosotros vamos a tener que enfrentar en nuestro tiempo. ¿Cuál es la realidad que pasa con las estructuras religiosas? Y cómo nosotros poder tratar con esto para poder tener una generación libre del tóxico de la religiosidad. Así que acabo mi introducción y le voy a pedir que me acompañe
al pasaje central que quiero compartir con usted en esta hora. Está en Mateo capítulo 16, versículos 6 al 12. O más bien, téngalo como un punto de referencia y vámonos a Mateo 23, del verso 1 en adelante. Declara la Escritura. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Me gusta mucho esta declaración del verso 3. Léalo conmigo si usted puede. Así que todo lo que ellos te digan que guardes, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras, porque el problema es que ellos dicen, pero no hacen. ¿Vamos bien? Implica que su fe no era genuina, sino que era una fe simulada y fingida, contraria a lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo. ¿Por qué era esta realidad? Porque ellos ataban cargas pesadas y difíciles de llevar, la ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos no la movían ni siquiera con un dedo. Antes hacían sus obras para ser vistos de los hombres. Se ensanchaban en sus filacterías, extendían los flecos de sus mantos, llamaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamaran rabí, rabí. Pero la realidad es que Jesús está hablando de un principio poderoso, de otra realidad que opera en nuestro tiempo. Y dice: pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Así que Jesús estaba hablando esta poderosa declaración, y esta poderosa declaración literalmente tenía un propósito: era identificar, desmantelar y poder llevar al entendimiento lo que es el poder de una estructura religiosa y el daño que deja en su mala praxis de forma generacional. Tres realidades contundentes quiero extraer de este pasaje bíblico. La pregunta al texto, cuando vemos lo que declara esta escritura, debe de ser la siguiente: ¿a quiénes estaba hablando Jesús en su momento? La segunda pregunta: ¿de qué estaba hablando Jesús? Y la tercera pregunta: ¿por qué lo estaba diciendo Jesús? Lo primero era que él estaba hablando a los principales líderes de su tiempo, porque todos los asuntos comienzan y todos los asuntos terminan con el liderazgo. Usted no puede esperar una reproducción correcta o incorrecta cuando no tenemos una reflexión profunda y revisión de cuál es el liderazgo que estamos gestionando. Usted nunca puede esperar de un seguidor algo que no lo vea modelar primeramente en su vida. Por lo tanto, diga conmigo: todo comienza y todo termina en el liderazgo. Así que la realidad es que Jesús le estaba hablando al liderazgo en su tiempo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de un sistema religioso operante. ¿Y qué estaba advirtiendo? Estaba advirtiendo de aquellos excesos que se estaban cometiendo, que se pueden considerar como una mala praxis religiosa. ¿Y cuál es la consecuencia del cuerpo de Jesús? Lo voy a repetir. El Cristo eterno, anunciado, profetizado, encarnado, crucificado, luego resucitado, ascendido, glorificado y sentado a la diestra del Padre, no era sencillamente el Hijo de María y José. Era el Cristo eterno de la gloria que estuvo con el Padre en Génesis, cuando de momento el Padre dijo: hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Él fue enviado luego a reconciliar lo que se había perdido con Adán, abortando el propósito. Por lo tanto, el que estaba hablando allí tenía memoria tan amplia que él se acordaba ante sus discípulos de cuando Satanás fue lanzado del cielo como un rayo. Por eso él dijo: no se gloríen
de que ustedes echan fuera demonios y que predican a multitudes, sino que de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Yo siempre me he hecho una pregunta al leer este pasaje. ¿Cómo un hombre de 30 años de edad biológica, alrededor de 31 años y medio, porque estaba a mitad de su ministerio, a los 33 fue crucificado para ser ascendido, podía acordarse de lo que pasó en el trono cuando Satanás estaba siendo lanzado fuera? No podía ser una información humana. Él no tenía la Biblia que nosotros tenemos ahora. Por lo tanto, la memoria eterna de Dios estaba grabada en el Cristo eterno, encarnado en el cuerpo del Hijo de María y José. Pero aquel que existió desde antes de la fundación del mundo estaba hablando y diciendo: a nadie llaméis Padre, porque todavía él no había ido a la cruz y él estaba cumpliendo el propósito por el cual había sido enviado en la tierra. Esto se llama verdad histórica, verdad presente y luego verdad eterna. 3 declaraciones a asimilar. Por lo tanto, Jesús estaba hablando de que lo que él iba a fundar en la cruz del Calvario, en la realidad de un nuevo pacto, tenía que ver con la impartición de 5 gracias en un solo cuerpo, 5 oficios. Habría un don magisterial de enseñanza que en un momento se iba a manifestar. Él no usó el título de apóstol, pero Pablo lo menciona en Hebreos capítulo 3 y 1 como el sumo apóstol de nuestra profesión. Porque el punto era que no podía todavía dar a conocer algo que venía cuando todavía él estaba gestionando lo que estaba presente. Así que él dice: a nadie llamen maestro, porque yo soy el maestro de quien tienen que aprender. Pero él dijo: a nadie llamen padre. ¿Por qué? Porque los padres que se habían levantado en ese tiempo no eran padres representativos, sino padres con mentalidad sustituta. Y la misma realidad que pasó en aquel tiempo está pasando hoy. Hagamos una reflexión sobre un texto donde Jesús dice lo siguiente: el que me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. Pero Jesús nunca dijo: el que me ha visto a mí no necesita al Padre. Por lo tanto, él entendía la función representativa y la tenía muy clara y separada de la función sustituta. El problema que tenemos hoy en día no es que no hay paternidad sobre la tierra, porque siempre la ha habido. El problema grave del que necesitamos arrepentirnos es que si Dios nos llamó a representarle como Padre, no nos llamó a sustituir la vida, comunión y presencia del Padre para que la gente nos tenga a nosotros y ahora no necesite a Dios ni a Cristo. Implica que cuando confundimos el rol, en vez de ser precursores de una generación, nos convertimos en porteros que impiden la entrada. Así que la realidad es que este era el cuadro que Jesús estaba hablando, de un sistema inflexible, que era un sistema caracterizado por un tóxico llamado religiosidad, que no permitía gestionar una generación correctamente para la expresión del propósito de Dios en su tiempo. Y empieza diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan aquellos que tienen fidelidad a la religión. Por lo tanto, la cátedra de Moisés representa un sistema operacional. Moisés tuvo gloria, Moisés fue fiel sobre la casa porque hizo lo que se le envió desde la posición de un siervo. Pero el Hijo de Dios no vino como Moisés a ser fiel en la casa, en la administración. Él es el dueño de la casa. Esa casa la administra, la sostiene, pero no es fiel a ella como siervo, sino en la posición y en la condición de hijo, declara Hebreo. Por lo tanto, hay que transicionar de Moisés a Cristo. Hay que soltar la ley mosaica para entrar en la ley de la vida y del Espíritu en Cristo Jesús. Y por favor, no me confunda con esto. Yo no soy de los que anda anunciando que ya no hay ley. Al contrario, la ley de Moisés no tenía gracia, pero la gracia tiene leyes eternas que gobiernan, porque de lo contrario tendríamos una generación o
operando en un estado anárquico, porque donde no hay ley hay desenfreno, donde no hay ley hay abuso, donde no hay ley salimos del contexto del deleite para comenzar a llegar al grado de lo que se llama la realidad del pecado deliberado. Así que la gracia tiene leyes. Dile al que está a tu lado, la ley no tiene gracia, pero la gracia sí tiene leyes. Y una de las primeras leyes de la gracia la expresa en Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Romanos, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces, cuando hablamos de esta realidad, la ley mosaica lo que hacía era que identificaba el pecado para acusar al pecador, y que un sistema religioso representado por sacerdotes, sumos y sacerdotes en su rango, pudiera ir año por año a cubrir lo que no podía limpiar ni borrar. Pero la gracia de Dios plantea que lo que la ley no pudo hacer efectivo por causa de su ineficacia y por la muerte de quienes le representaban, por causa del sacrificio perfecto de Cristo, ahora nosotros hemos sido justificados. Ahora nosotros no somos gobernados por la cátedra de Moisés, ni por la silla de Moisés, ni por la ley mosaica, sino por la ley de vida en Cristo, que me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Y qué hace la ley de vida en Cristo? Que opera a través de ciertas leyes que yo le exhorto a que volvamos a leer el libro de Romanos. Allí habla de la ley de la mente, allí habla de la ley que gobierna el cuerpo, allí habla de la ley del espíritu de vida. ¿Y cuál es la ley de la mente? Aquella que identifica mi patrón de conducta y me hace entender lo que es pecaminoso. ¿Y cuál es la ley del espíritu de vida? La que me da la solución a lo que yo pude identificar que era pecaminoso, porque el problema no es hacerte una radiografía para decirte que hay cáncer, es buscar cómo sanarlo. Entonces el punto acá era la transición de una cátedra de la de Moisés inflexible para la vida que era en Cristo. Así que el evangelio del reino de Dios es sencillo y deleitoso, pero no es simple. Por lo tanto, un evangelio sencillo y deleitoso puede ser un evangelio que se modele de una manera desde la posición de una fe no fingida. Una fe no fingida es lo que necesitan nuestras generaciones para poder dar continuidad a lo que hemos recibido de parte del Señor, para poder disfrutar de gozo y paz en el Espíritu, porque quienes hicimos el evangelio complicado fuimos los hombres, no fue Dios, enseñando como mandamientos de Dios lo que no era más que pura tradición y dogma de hombre. Religión y obras muertas caminan de la mano. Son una especie de gangrena espiritual que se entripa y se hace una en el cuerpo y nos consume lentamente hasta absorbernos la vida y la existencia. No es una ni dos las ocasiones que voy por lugares que encuentro hombres que fueron padres de la fe, frustrados, amargados y depresivos, porque vivieron un evangelio que en vez de ser un deleite, se convirtió en una carga pesada. Qué pena que predicar un domingo para quien tiene un llamado se convierte en un trauma y en una frustración, cuando en realidad debiera de ser un deleite que podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer y hablar la palabra de gracia. Usted no se ha puesto a pensar qué es lo que la gente vive cuando viene a una congregación, una iglesia, y en vez de encontrar un ambiente deleitoso, lo que encuentra es un lugar de ajusticiamiento. Así que esto no es complicado, lo complicamos nosotros. Lo normal fue que sin faltar a la santidad ni a los principios espirituales, nuestras generaciones disfrutaran el estar en la casa de Dios, crecieran anhelando vivir en la casa de Dios, pudieran hallar deleite por la casa de Dios. Pero entre lo que estamos llamados a hacer y lo que somos, la mayoría de nuestros hijos, al cumplir 18 años, nadie lo hace volver a una iglesia. Porque la mayoría se pierden entre los 15 y los 18, porque no tenemos una fe no fingida que pueda preservar una generación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos modelando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generación sin ataduras religiosas implica que los sistemas religiosos, que son prisiones y casas de tortura, que han castrado mental y espiritualmente generaciones,
tienen que comenzar a abrirse a la libertad gloriosa del Espíritu, que no es libertinaje, pero que no está gobernado por dogmas ni tradiciones de hombres. ¿Lo puedo repetir eso? En los años 60 se enseñó que como Cristo venía pronto, usted no podía estudiar. Como resultado, 15 años después, tuvimos una generación de gente frustrada, amargada y hasta maldiciente al Evangelio, porque no le dejaron ni siquiera ejercer el estudio para prepararse a una profesión, porque Cristo venía. Y yo me pregunto si no era mejor que al venir Cristo nos encontrara entendidos a que nos encontraran alfabetos. Pongamos un ejemplo. Cantidad de cosas. Conocí el caso de una joven en una de esas caminatas o de esos trayectos ministeriales de naciones donde vamos. Frustrada, la familia totalmente afectada. En esta niña estaba el futuro de su familia. Empezó a correr en su escuela, ganó en su ciudad, empezó a correr en su nación y prácticamente estaba perfilada para ir a las Olimpiadas Mundiales. Sus pastores dijeron que era imposible que esta niña pudiera correr con un pantalón deportivo pegado a su cuerpo. Así que ellos querían que ella corriera con un vestido largo que le llegara a la punta de los pies. Yo no sé cómo usted vería esto que le voy a decir. Por favor, si alguien siente que esto le alude, como yo no lo conozco a todos, físicamente de trato, es pura casualidad. Así que literalmente yo me puse a pensar cuando oí aquello, ¿cómo alguien puede ir a una competencia de campo y pista con un vestido que le llega a la punta de los pies? Así que la chica fue descalificada, siendo una de las que tenía mayor potencial para representar su nación, para poner el nombre de Dios en alto a través de su vocación, porque no creo que el diablo le haya dado la gracia para hacer lo que ella hacía de la forma que lo hizo. Pero la influencia de un sistema dogmático terminó destruyendo el futuro de una joven y probablemente la frustración para una generación. Me pregunto yo, ¿cómo podemos nosotros gestionar una generación libre de ataduras que pueda dar seguimiento a una realidad de un evangelio eterno de trascendencia generacional? ¿Cómo nosotros podemos abrir las prisiones y las casas de tortura que han castrado mental y emocional y espiritualmente generaciones para que no expresen la vida de Cristo de diferentes maneras? Yo no sé si alguno de ustedes conoce lo que se llama la teoría de los 7 montes o la visión de los 7 montes. De los 7 montes. Es una de las estrategias o movimientos modernos de las últimas décadas que conozco hace bastante tiempo en Estados Unidos y que hasta en un momento me llamó la atención. Dice que debemos de llevar la iglesia a afectar la política, llevar la iglesia a afectar el deporte, llevar la iglesia a afectar el arte, la comunicación, diferentes puntos. Y en esto consiste 7 montañas a conquistar. Bonito, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿qué es más efectivo? ¿Desgastarnos detrás de 7 montes o levantar la casa de Dios, como dice la Biblia, y colocarla en el monte más alto para que sea un referente a los demás montes existentes, de manera que la vida de fe no es algo que yo actúo un domingo en la iglesia o en la congregación y tengo que quitarme el traje de hijo de Dios para empezar a operar como político, como militar, como deportista, como comunicador, como usted lo quiera en el resto de la semana? La idea de Dios eterna es que todo se trata de Cristo. Así que las generaciones son empoderadas para que el Hijo de Dios pueda ser manifestado y expresado en los diferentes lugares donde estamos, de manera tal que nuestra fe no sea fingida y que lo que somos dentro lo seamos fuera, y lo que la gente ve de nosotros pueda ver lo de Cristo, y que tengan anhelo y pasión por manifestar al Cristo eterno que nos habita, porque están viendo el resultado de una fe no fingida.
Particularmente hay una generación que está cansada de ver estructuras sepultar sus sueños. Si usted quiere saber lo que está dejando muchos templos vacíos, por favor, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucha responsabilidad. No le eche toda la culpa al diablo. Vamos a ser responsables. Porque la realidad es que lo que estamos viendo con la rigidez de un sistema religioso no deje espacio para una generación entendida que quiere vivir la vida de Cristo sin una especie de estructura que lo único que hace es sepultar sueños de generaciones y escondernos detrás de actividades improductivas bajo el pensamiento de que movimiento significa avance, porque usted puede pasar la vida entera corriendo detrás de un lugar para el otro, en movimiento continuo y no avanzar para ningún lado, sino terminar frustrado y gastado por un sistema religioso. Así que esto de esconderse en actividades improductivas, sepultar el sueño de generaciones, nos lleva al pensamiento de que necesitamos levantar y gestionar una generación libre de un tóxico llamado religión. Los sistemas religiosos se convierten en una especie de gangrena espiritual. Por lo tanto, todo lo que la Biblia plantea respecto a esto es identificar las principales características de cómo opera un sistema religioso y tomar la decisión y posición de cómo emigrar de ello. Y es lo que quiero ahora entrar en materia para luego concluir y abrir un tiempo de reflexión en el mismo. Tocaré por lo menos 8 características de un sistema religioso que evita y que no permite que podamos tener un legado generacional. La primera se llama la inflexibilidad. La palabra que leíamos decía en la cátedra de Moisés: se sientan los escribas y los fariseos. Por lo tanto, la posición del escriba y del fariseo es la de alguien que solo está posicionado y sentado en la condición que ocupa. Déjeme decir, cuando usted está sentado, como los que se sientan en la cátedra de Moisés, no hablo de estar sentado ahora, por favor, yo lo estaba ahorita. Estoy diciendo cuando usted está cómodo en su posición ministerial, esto genera lo que se llama una posición de inmovilidad. Es aquella que produce un espíritu religioso cuando no somos capaces de movernos por tradición, lealtad al pasado, costumbre o mentalidad histórica, de la posición que ocupamos hacia donde el Espíritu de Dios nos quiere llevar para poder tener una experiencia fresca de la comunión y la presencia del Señor. Yo llegué a una conclusión caminando muchos lugares en mi nación. Nuestro problema no está en conocimiento, porque ha sido tanto lo que se ha enseñado el Evangelio y se ha hablado la verdad de Dios, que yo creo que en cualquier lugar hay acceso al conocimiento. Nuestro mayor problema está en la implementación. Porque la mayoría de pastores con los que usted habla le dicen: yo lo sé, yo lo he sentido y Dios me lo ha ido tratando. Y usted le pregunta: ¿y por qué no lo haces? Y lo primero que te dicen es: porque tengo miedo. Segundo, porque voy a perder personas. Tercero, porque mi denominación, mis padres, la historia, el sistema, la gente y todo lo que usted quiera hablar tiene más importancia que la voz de Cristo. Para muchos de los que hoy ocupan la posición inflexible en la cátedra de Moisés. Así que la primera realidad que alimenta un sistema tóxico llamado religión se llama la inflexibilidad. Esa inflexibilidad es lo que te hace incapaz de moverte en lo que se llama la iluminación progresiva, de manera tal que lo que probablemente yo contemplé de una forma hace un tiempo, no lo voy a ver necesariamente de la misma, porque revelación implica que el velo se nos fue rodando para que ahora veamos más claro y a cara descubierta lo que antes veíamos a través de velos y a través de mantos que cubrían nuestros pensamientos. La mayor liberación que necesitamos en este tiempo no es expulsar demonios los domingos para que alguien caiga al suelo y digamos que tenemos poder.
la mayor liberación que necesitamos hoy es que la palabra de gracia accese a las estructuras mentales y desmantele los mantos de ignorancia que el sistema nos dejó por mucho tiempo. Es que desmantele aquellos paradigmas que un sistema religioso nos improntó bajo el alegato de que así dice el Señor, cuando la realidad era que eran costumbres dogmáticas que nacieron en el corazón de gente que no pudo sustentar nunca por la palabra de Dios lo que estaba enseñando como doctrina. Así que necesitamos una liberación que empiece adentro y no afuera, dentro de una mentalidad secuestrada, dentro de un pensamiento que dejó de pensar conforme a la eterna palabra de Dios para ser deformado y que ahora necesita volver a ser reformado. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos en decir que vivimos tiempos de reforma. Debiéramos de pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, porque si hay que reformar cosas hoy es porque alguien la deformó en 17 siglos que la iglesia tiene, separándose de la verdad eterna de Dios y hablando su pensamiento, su opinión y aún conceptos que vienen de la psicología y del humanismo, y no hablando la palabra de Dios que vive y que es la que reina para siempre. Esta es la realidad que debe de llevarnos a emigrar de la inflexibilidad de un sistema religioso. La segunda realidad que hace que el tóxico de la religión detenga una generación se llama la lealtad al pasado versus la resistencia al presente y el rechazo al futuro. Lealtad al pasado. Somos más fieles a los clavos en el madero, al manto de Turín y a besar en lugar de la tumba que al resucitado que estuvo en ella y la muerte no pudo detenerlo. Dios fue tan sabio en su sabiduría eterna que desapareció el cuerpo de Moisés. Si el cuerpo de Moisés hubiera quedado en un lugar físico con una tumba, tuviéramos otros viajes turísticos para ir a besar también la tumba de Moisés. Así que Dios en su eterna sabiduría sabía que el hombre es una especie de fábrica de ídolos y que lo que no lo tenemos lo inventamos para poder idolatrarlos, porque nuestra tendencia es la lealtad al pasado y a un sistema que resiste lo que se llama el presente y rechaza el futuro. Moisés representa un pasado totalmente opuesto a lo que es la realidad presente en Cristo. Las hazañas del ministerio de Moisés eran poderosas, fueron divinamente ordenadas en la administración pasada. Pensar como un hombre mata a un egipcio y sale de un sistema como el de Egipto con tantos privilegios. Termina en una montaña y una salsa de fuego arde justo en el momento en donde Dios le había ordenado. Recibe de allí la primera tablet que sirvió de inspiración para todas las tablets que podamos tener hoy en día. Si usted cree que estamos modernos porque escribimos en una tabla, Moisés nos ganó a nosotros. Él fue el primero que Dios le escribió en una tabla y le escribió algo para que el pueblo tuviera ordenanzas del pensamiento eterno de Dios. Así que él no tenía que ir a Google, no tenía que hablar con nadie. Dios se lo dio directo del trono y Moisés tuvo hazañas extraordinarias. El mar se abrió en dos, el pueblo cruzó en seco y los demás se ahogaron, los que los perseguían, su jinete y su caballo. Moisés fue el que guió la migración más poderosa de la historia. Estados Unidos está temblando porque tiene algunos miles de inmigrantes que quieren accesar su frontera. Europa está casi de rodillas ante el Islam por algunos inmigrantes que han llegado en barcas, pero no pasan de un par de miles porque las barcas no contienen más. ¿Sabe cuántos judíos sacó Moisés en un solo día? Sobre 1 millón, sin tener ningún tipo de armamento en la mano, sencillamente porque las hazañas de un hombre ordinario se convierten en extraordinarias cuando el poder y la gracia de Dios están presentes en la vida de un líder y se manifiestan en una generación. Pero los fariseos no pudieron cambiar su lealtad al que era mayor que Moisés. Así que fueron atrapados en el tóxico de la religión por esta segunda realidad que se llama lealtad al pasado.
Así que literalmente la lealtad al pasado es aliada de la inflexibilidad. Resulta en una incapacidad para vivir una palabra que Dios nos está dando en el tiempo presente. Y esto se llama lo que procede de la boca de Dios. Los fariseos y los escribas solo podían tener capacidad de recepción hacia la Torá. Moisés nunca cruzó el Jordán. Moisés sobrevivió a la voluntad permisiva, pero murió sin cumplir el plan y propósito de su asignación. Y al final Dios tuvo que esconder su cuerpo para que no lo idolatraran. Así que la tercera realidad de un sistema religioso que nos impide llevar un legado generacional se llama la autoridad ilegítima. ¿Y qué es la autoridad ilegítima? Hoy día, pastorear significa que si alguien se disgusta con usted, lo primero que hace es que divide el cuerpo, se lleva una parte de la congregación y termina plantándole lo que se llama aparentemente una iglesia en algunas esquinas cerca de donde usted está ubicado. Hay gente que usted no tiene que tomar mucha lucha ni pelear con ellos. Cuando usted mira algunas señales, se hace más fácil que usted les regale 10 sillas, 5 Biblias y le diga que Dios lo bendiga, porque ya usted sabe lo que van a hacer tarde o temprano. Seamos honestos, estamos hablando entre pastores. Y nosotros buscando la solución prolongamos el golpe y siempre termina siendo más grande. Porque a veces tratamos de retener por fuerza lo que Dios nos dio por gracia. Y hay tablas que aunque las rompan no encajarán en tu edificación. No todo el mundo Dios lo mandó para edificar contigo. No todo el mundo abrazará lo que Dios te ha asignado. La mentalidad de reino no trata de retener lo que Dios no te ha enviado. Trata de retener alimentando a través de la palabra de gracia aquello que Dios ha confiado como parte de tu contexto de familia de fe. Pero esto se hace difícil comprender. Porque si se nos hace difícil comprender lo que es la iglesia, mucho menos vamos a comprender lo que es el cuerpo y su función como fe. Por ejemplo, la mayoría de los pastores hoy día ve la iglesia como una institución de la cual nos mantenemos. La mayoría ve la iglesia como una corporación que está diseminada en diferentes puntos de la tierra y definida por el nombre del rótulo de su denominación. Por eso hay más fidelidad al nombre de la denominación que al nombre que es sobre todo nombre. Y la iglesia tiene 3 expresiones. La primera se llama la iglesia local, que es la que nosotros pastoreamos, cada uno por confianza que Dios nos ha otorgado en el territorio donde nos ha puesto. La segunda se llama la iglesia de dimensión global. Es aquella que aunque usted vive en un punto y yo en otro, y todos los que estemos aquí vengamos de otros países y naciones, la Biblia dice que los mismos padecimientos que tenemos nosotros se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Esa es la iglesia global. Diferentes rótulos, diferentes nombres, diferentes localidades, un mismo Señor, una misma fe, una misma sangre que nos limpió, un mismo bautismo y un mismo Espíritu Santo que nos gobierna a todos. Y esta es la iglesia de dimensión eterna, aquella que es a donde nosotros estamos llamados a llegar. Estamos entre lo que somos y lo que hemos de ser. Por eso todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le veremos tal y como Él es, reflejado a través de su iglesia. Así que la iglesia no es una institución. La iglesia no es algo, es alguien. Porque es el cuerpo de una cabeza llamado Cristo, compuesto por muchos miembros que no podemos decirnos los unos a los otros que no nos necesitamos y que no son importantes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia en la tierra se llama la familia de Dios. Ese es el diseño del pensamiento de Dios. Que de Dios el Padre toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra, no debajo de la tierra, porque allí no hay familia, por favor, allí hay otra cosa, pero en los cielos y en la tierra. Y por eso usted y yo tenemos al Padre eterno. Tenemos que empezar a ver a nuestros líderes como nuestros padres espirituales.
que no lo sustituyen, pero sí lo representan. Y demanda una responsabilidad de que el que tiene este privilegio sepa que su responsabilidad involucra que no son los hijos que amontonan para los padres, sino los padres que dejan un legado para los hijos. Que tener hijos espirituales no es tener una colección de hijos para que cada uno te diezme un día diferente y te mantenga. Tener hijo espiritual implica que se le dé el alimento a tiempo. Tener hijo espiritual implica que cuidemos lo que ellos comen, que velemos por su salud, que nos duela lo que le duele, que lloremos con el que llora, que riamos con el que ríe, porque esto es la familia de Dios. Así que tenemos un Padre eterno, tenemos padres espirituales. Usted y yo nos llamamos hermanos, aunque no nacimos de la misma madre. Pero tenemos también una herencia dada por el Señor, llamada la herencia eterna en Cristo. Y cuando hablamos aquí de lo que es una autoridad ilegítima, estamos hablando de que esas autoridades ilegítimas son el resultado de una violación a la cultura del pueblo. Déjenme darle un detalle, mi amado hermano. El diseño de Dios, esto que voy a decir es muy provocativo. El diseño de Dios es el antídoto contra la división ministerial. Porque si el que está dentro de una casa de fe entiende el diseño, orden y propósito de Dios, nadie tendría la demencia de dividir a su propia familia. Nadie tendría la demencia de tener que poner una tienda aparte. Porque lo que es el diseño de la familia de Dios involucra que cuando usted es un padre espiritual y un hijo en la fe se levanta con mayor gracia, unción y lo que quieras de parte de Dios, jamás lo verá como tu amenaza ni tu enemigo, sino como tu complemento, porque el sueño de todo padre es que su hijo llegue más lejos que lo que usted llegó. Pero esto solo se entiende en un contexto de familia en la fe. Pero si lo que yo tengo es una institución evangélica y no una familia espiritual, el hermano se verá amenazado por el hermano. El padre verá una amenaza en el hijo y todos viviremos en un estado de suspicacia donde pocas cosas pasan en el evangelio. El antídoto contra la división no es pasarse un mes ayunando reprendiendo al diablo. Es modificar las estructuras inflexibles en el evangelio para que en vez de tener una factoría evangélica tengamos una familia en la fe donde haya padres, hijos y hermanos y nos dejemos de todos estos disparates de lealtad a un pasado que no buscó más que tenernos prisioneros y castrar la mentalidad de una generación para que no pueda reproducir la cultura del cuerpo, para que no pueda expresar a Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no pueda convertirse en el Hijo corporativo de Dios en la tierra. Cuarta realidad de un sistema improductivo religioso es un estilo de vida inconstante e inconsistente. Es una autoridad que no se basa en la verdad. Voy por la tercera o la cuarta. La cuarta. Cuarta. Es una autoridad que no se basa en la verdad, sino que procede de ataduras religiosas y carece de fundamento escritural. Es aquello que tiene un estilo de vida inconsistente. Y Jesús le llamó a esto de la siguiente manera: así que todo lo que ellos digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué Jesús pudo decirle al sistema de su tiempo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen? Porque había una inconstancia entre lo que se enseñaba y lo que se vivía. Les voy a dar un ejemplo sumamente interesante. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Una tiene 13 años de edad, la segunda tiene 10 años de edad y el menor tiene 7 años de edad. Mi esposa es hija de pastores, pero yo empecé muy temprano en el ministerio. Implica que si tengo 39 años de edad, llevo más de 20 pastoreando, llevo más de la mitad de la vida en el proceso de ver algunas crisis ministeriales. No es uno ni dos los lugares por donde he ido que he tenido que ver hijos de pastores que aborrecen el evangelio después de haber crecido en las bancas o en las sillas de una congregación.
La pregunta que hacemos cuando tenemos esta crisis es saber qué fue lo que los llevó ahí. Y muchos de ellos literalmente tienen una disyuntiva en que lo que oyeron no fue lo que vieron. Ahora yo me hago una pregunta: ¿cómo nosotros trabajar esto en una generación? En mi caso les doy un dato sumamente simple, pero interesante. En mi casa, en la casa del pastor y los pastores principales de la congregación que pastoreo, está prohibido absolutamente hablar de ministerio. Así que nunca mis hijos me oirán a mí, a mi esposa, criticando a un hermano. Jamás me oirán hablando del ministro que me defraudó. Jamás oirán que nosotros estamos hablando de la traición o la canallada que nos hicieron. Porque si nosotros queremos preservar una generación, lo primero que tenemos que hacer es vivir lo que predicamos. Qué pena que usted bendiga con su boca a un lugar y lo maldiga con su comentario cuando sale y no recibe lo que usted esperaba recibir de él. Qué pena que nuestros hijos nos vean bendiciendo una generación un domingo y nos vean criticándolo en el transcurso de la semana. Así que mi esposa y yo hicimos un acuerdo. Tenemos un lugar del patio de la casa donde cuando queremos hablar del ministerio, allí nos sentamos a discutir nuestros asuntos. Decidimos que nuestros hijos crecerán libres del tóxico, de la hipócrisis, llamada una fe fingida, de la cual Pablo advirtió a Timoteo. Llegó el momento donde nuestras generaciones tienen que aprender a ver que los hombres y las mujeres que enseñan en las plataformas tienen un estilo de vida consistente cuando no están ahí en la semana, de la misma forma que lo han dicho desde un lugar que se llama la plataforma ministerial. Implica que Jesús tuvo que decirle: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque literalmente la cuarta característica de un sistema religioso tóxico se llama la inconsistencia, de manera que no hay sostenibilidad en el tiempo. Quinta característica: la imposición de la esclavitud para buscar legitimidad a un sistema ilegítimo. Esto es lo que la Biblia dice: ataban cargas pesadas, difíciles de llevar, poniéndolas sobre los hombros de los hombres, pero ellos con un dedo ni siquiera querían moverla. Así que literalmente, cuando las tradiciones de hombres son enseñadas como doctrinas, el resultado será producir una levadura que afectará nuestras futuras generaciones. En Marcos 7:7 al verso 9 Jesús dijo: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por lo tanto, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Sexta característica: preocupación excesiva externa más que énfasis en la vida y la comunión interna. ¿Qué es la preocupación excesiva externa? Que nos preocupa más cómo se ven las cosas por fuera que la realidad que las gobierna por dentro. Y el Evangelio y la vida en Cristo, escúchelo bien y tómelo en nota si quiere. La vida en Cristo es un asunto de naturaleza, no de apariencia. Así que la naturaleza de quien nos gobierna se manifestará en donde lo que nos gobierna por dentro se va a reflejar tarde o temprano por fuera. Pero no necesariamente lo que tenemos por fuera gobernará lo que es el ámbito de nuestra naturaleza por dentro. Es más práctico buscar que alguien tenga un estilo de vida políticamente correcto por fuera, que buscar que la gente crezca en comunión por dentro. La séptima característica de un sistema religioso y inflexible, llamado este sistema tóxico de religiosidad, es el énfasis mayor en lo que hacemos por encima de lo que somos. A Dios le interesa más lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos. Y aquí quiero darle con la bomba de Hiroshima y Nagasaki al activismo religioso.
movimiento no significa avance. Usted puede pasar la vida de actividad en actividad infructífera religiosa y no lograr absolutamente nada de Cristo, ni en usted ni en su generación. Así que entonces el estándar de lo que me mueve ahora tiene que ir basado en ciertas realidades, y le voy a dar algunas. Número uno, ¿cuál es el propósito que me mueve a ir a donde estoy? Número dos, ¿cuál es la intención? Número tres, ¿cuáles son las expectativas de resultado? Así que si de pronto organizamos algo como lo hermoso que ha sido este tiempo de comunión, que espero no defraudarlo, porque tal vez usted vino esperando algo que no sé exactamente lo que yo le estoy diciendo. La pregunta antes de venir a un lugar como este es: ¿para qué voy a este lugar? ¿Qué se me incrementará de la vida de Cristo allí? ¿Qué es lo que me mueve? Porque déjenme decirles, mis amados hermanos, que yo creo que ya está bueno para nosotros invertir tiempo en tareas improductivas que lo único que hacen es ilusionar nuestra mente, pero llevarnos a un estado de improductividad y de castración espiritual. De manera que la gente más improductiva es la gente más religiosa, porque nunca tiene tiempo para tener comunión con Dios, ni para formar hijos espirituales, ni para levantar una generación entendida en el propósito. Porque todo se basa en el ruido de un sistema y no en la realidad que expresa la naturaleza de la vida de Cristo. Octava señal o característica, y casi termino, o con esto termino, es la autoexaltación y validación por título, rango y asociación. Es allí donde nuestros títulos son más valiosos que nuestra comunión. Es allí donde muchas veces nuestra prioridad es cómo sustentamos lo que somos basado en el título que nos gobierna. Y yo quiero decirle algo, mis amados hermanos. Un día, cuando no tenía la responsabilidad de ir a un lugar, Dios me hizo entender algo debajo de un árbol que tengo en el patio de mi casa. Me senté un sábado en la mañana, recuerdo como ahora. Y me senté allí a meditar en el Señor, porque yo soy de los que entienden que cuando usted tiene un día libre en su agenda, no necesariamente para que llame a alguien que lo invite, sino que Dios también le está diciendo que repose. Cuando a mí me llama alguien y me dice, quisiera ir a tu congregación porque tengo un domingo libre, le pregunto si no será que Dios le está diciendo que descanse un poco. Porque yo prefiero darle una ofrenda a alguien para ayudarlo y no una plataforma, porque el que preste el púlpito de una congregación preste el alma de un pueblo, y muchas veces confundimos las pistas de aterrizaje para avionetas perdidas con la plataforma de los lugares donde Dios nos ha encomendado. Así que una mañana, estando allí en la casa donde habito, le dije a mi esposa: necesito un momento esta mañana sola con mi Señor. Me preparó mi buen té, me fui debajo de ese árbol y comencé a hablar con Dios y tomé las escrituras. Y les puedo decir, sin calidad de abusar, porque no ando diciendo que Dios me dijo, que esa mañana Dios me habló. Pero lo que me habló me dejó sin palabras, porque me hizo una pregunta. La pregunta fue la siguiente: ¿tú me amarías y harías lo mismo que haces, y lo harías con la misma pasión y amor, si no tuvieras la responsabilidad y la posición que tienes? Así que yo me detuve esa mañana y me puse a reflexionar. ¿Cómo yo actuaría si tuviera que visitar la misma congregación donde hoy yo soy pastor? ¿Cómo me comportaría si tuviera que ir a los mismos lugares donde voy, pero ya no a enseñar, sino ahora a recibir la palabra del Señor? ¿Y cómo me conduciría si ahora aquellos a los cuales le doy la palabra serían los que me den la palabra a mí? Usted sabía, mi amado hermano, que el problema más grande de un ministro de Dios no es la caída por fuera, sino las caídas que llevamos por dentro. Usted sabía, mi amado hermano, que la mayoría de procesos de cobertura y de relación ministerial
no son más que pura hipocresía evangélica y política eclesiástica, donde usted está bien posicionado y te llaman padre en la fe y hacen todo lo que digas, mientras no hay un pecado descubierto, y el día que algo pasa, usted se convierte en el peor enemigo si usted corrige y disciplina a aquel que se encuentra en una falta. Usted se ha puesto a preguntar quién corrige a los que nos corrigen. Usted se ha puesto a preguntar quién disciplina a los que disciplinan. Y cuando hablamos de esto, me hago una pregunta todavía más intencional. Si la realidad es que la disciplina resuelve el problema de conducta por un lapso de tiempo establecido, yo les pruebo que la disciplina que usamos la mayoría de veces hoy día no es más que un tiempo de tregua para que el pecado reaparezca. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo trato de cambiar el patrón de conducta pecaminoso de un ser humano basado en un tiempo de castigo, el que sabe qué tiempo le dieron se portará bien por el tiempo que le castigaron, pero cuando desaparece el objeto de su castigo, automáticamente reaparece su antiguo patrón de conducta y el pecado vuelve a ser peor que en el inicio, porque no matamos la araña, sino que quitamos la telaraña y dejamos la araña viva. Ahora yo pregunto, ¿cómo un sistema religioso se sustenta en el título, en el rango y en la asociación por validación? ¿Implica que eres grande o eres validado por con quienes te codeas, con quien ministras, con quien estás, con quien te relacionas? Y yo creo que esa es la ignorancia más grande que le ha podido dar a nuestro sistema. La grandeza nuestra no está en un título, no está en el tamaño de una congregación, no está en los números, porque los políticos tienen multitudes y los cantantes que no tienen a Dios reúnen millones en lugares de diferentes puntos de la tierra. La grandeza de un ministerio está en el entendimiento de su identidad en Cristo, en la naturaleza del Hijo de Dios que nos habita por el Espíritu, y en entender que el rango más grande que usted pueda tener en la tierra se llama ser nada más y nada menos que hijo del Dios viviente. Por lo tanto, me basta ser hijo de Dios. A mí no me importa que no me llamen apóstol, pastor, que no me digan reverendo, ni ninguna de esas cosas, porque a la larga todo eso se queda. Pero lo que yo sé es que ser hijo de Dios trascenderá el tiempo, las edades, y esta es la realidad que gobierna a aquel que tiene su mirada puesta en Cristo. Conclusión. Última realidad de un sistema religioso tóxico que afecta a una generación se llama el dualismo espiritual. Es tener un pie en la ley y otro pie en la gracia. Es entender lo que dice la Biblia, pero hacer lo que dice el sistema. Es querer ser fiel a Dios, pero sin caerle mal al hombre. Y como yo tengo que concluir prácticamente por donde comencé, Pablo, cuando le habló a Timoteo, le advirtió lo siguiente. Le dijo: el Espíritu me dice claramente que en los días postreros, en una de las declaraciones de Timoteo, en su capítulo 4, versículo 1 en adelante, algunos, gracias a Dios que no fue muchos ni todos, apostatarán de la fe. Lo harán siguiendo a doctrinas de demonios, implementadas por quienes con cautivada su conciencia harán ciertas prácticas como aquello a lo cual adorar y no enfocarán su mirada. Estoy aquí haciendo una parafraseando un poco esto, y no el enfoque en quien tiene que ponerlo. El énfasis mayor es en gastronomía y en asuntos que tienen que ver con estatus que la gente pueda tener. Es lo que Pablo describe allí para generalizarlo. Pero dice al final: si tú enseñas esto, entiéndase la palabra de gracia, vas a poder contrarrestar lo que es esta gran apostasía. Déjeme decirle un dato. Hay 3 condiciones en la Biblia profetizadas, y que luego Tesalonicenses dice que Cristo no retornará hasta que no se manifieste una gran apostasía en la tierra. Lo dice la palabra. Y yo creo en el retorno de Cristo.
Pero antes de que retorne, la señal más grande no es Israel como el reloj profético de Dios. Por favor, si alguien se siente un poquito provocado con esto, déjeme darle una noticia. Israel, el natural, no es el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios es la condición de la iglesia. Vamos a ponerlo claro esto. Y yo me siento con la escritura a que lo analicemos si usted quiere. Con mucho amor y respeto. Porque tenemos que empezar a reorientar una generación. Israel se está lanzando cohetes con los árabes desde hace mucho tiempo. Y eso no significa que Cristo viene pronto. Pero la apostasía que está tocando la iglesia sí implica que es la antesala de que Cristo pronto retornará. Porque esto tiene que haber una intervención. ¿Y qué es la apostasía? Y yo concluí. Simplemente quiero dejarles este dato. ¿Qué es la apostasía? La negación de la fe. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que todavía estamos peleando con lobos. Y que yo sepa, si usted lee el lenguaje del Nuevo Pacto, muy pocas veces Pablo usa el lenguaje de lobos. Por ejemplo, en Hechos, cuando él dice, yo sé que después de mi partida, lobos rapaces vendrán que no perdonarán el rebaño. Está hablando de los ancianos, cuando era enviado de Éfeso a Mileto. Y Dios le reveló a través del cinto de Agabo, entre otros, lo que iba a suceder. Pero no aparece mucho esta palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque la tipología del Antiguo Testamento estaba en animales. Y por eso Jesús le habló a Israel de las 99 ovejas que tuvieron que ser dejadas para irse tras la una que se saltó la verja. Todavía hay pastores que están dejando 99 para irse tras una oveja necia. Pero luego usted no encuentra la palabra oveja jamás en el Nuevo Testamento. Porque algo más grande que un animal es un hijo. Y lo que Dios estaba diciendo es que después de la muerte de Cristo, sacrificio, consumación y realidad de un nuevo pacto, Dios nos llama a nosotros, no cabras, no monedas perdidas, no dracmas. Dios nos llama a nosotros, hijos de Dios, en virtud de un nuevo nacimiento y por causa del Espíritu de gracia por el cual hemos sido adoptados. Y hoy Dios nos llama a nosotros hijos y nosotros clamamos, Abba Padre, para que podamos entender que la realidad que vivimos como hijos tiene que ver con tres amenazas en el Evangelio con las que quiero concluir. La primera se llama apostasía. Se manifiesta de manera individual y de manera colectiva. Consiste en la negación de la fe que alguien tuvo un día en Cristo. Y me llama la atención una reflexión que aparece en las escrituras de los discípulos. Yo sé que ya tengo que terminar, pastor, la verdad ya se me cumplió el tiempo. Ya acabo, y lo prometo y me comprometo. La reflexión dice así. Los discípulos vinieron a Jesús un día para pedirle un favorcito. Maestro, como ya ha habido algunos errores aquí de petición, uno de los errores más grandes cuando en Mateo 20 una mujer se le acerca a Jesús y dice, yo nada más quiero que tú me ayudes con algo. Parecía política dominicana. Como tú ganaste y tú eres el rey, yo nada más te pido un favorcito, siéntate a uno de mis hijos a tu derecha. Nada más un puesto, una carterita, y siéntame al otro. Eso yo, mujer, tú lo entiendes. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Los que tienen autoridad ejercen un señorío desmedido. Pero no será así entre vosotros. El que quiera ser más grande será vuestro servidor. Pero oiga, ¿qué peticiones tenían esta gente? La segunda petición interesante. Que los discípulos vienen y dicen, maestro, nosotros necesitamos que antes de que tú seas levantado, tú nos des un regalito. Aumentanos la fe. Usted ha leído esto, ¿verdad? Y déjeme darle una noticia. Jesús no le resolvió ni le respondió la petición. Porque Dios no está comprometido con caprichos de hombres necios, sino con peticiones alineadas a su propósito. Así que no le respondió la petición. ¿Usted sabe por qué no le respondió la petición? Porque la fe no se aumenta como la gente cree. Pasan las semanas oyendo todos los disparates que hay en las emisoras y en los canales que nada más buscan la ofrenda de pacto. Se intoxican de tantos mensajes raros que encuentran en las redes. Y vienen el domingo a la congregación y le da sueño cuando su padre en la fe está predicando.
Entonces, al final, como nos gusta a nosotros la cuestión de que Él se cae, yo lo levanto y el poder se muestra, entonces nosotros nos satisfacemos cuando alguien viene para que oremos para que tenga fe. Y nosotros hemos pensado que poniéndole la mano a alguien en la cabeza, usted le va a transferir su fe. Y eso no funciona así. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero el oír la palabra de Dios. Y la advertencia de Pablo a Timoteo entonces declara y dice que algunos apostatarán de la fe. No dice leyendo ni viendo, sino escuchando algunas cosas que no debían de escuchar. Así que la realidad es que Jesús no les aumentó la fe por una causa. Porque la única forma de aumentar la fe en nosotros, en el Hijo de Dios, que es la que Cristo vino a proponer en la tierra, la que se preguntó si cuando el Hijo del Hombre retornara, hallaría esa fe en la tierra, es que la fe solo se aumenta a medida que Cristo se expande en nosotros. Si tú quieres más fe, dime cuánto más quieres de Cristo y te diré cuánta fe recibirás. Primer desafío de esta realidad y de este sistema que no busca la comunión interna, sino los aspectos externos. Y ya sí concluyo. Primero, se llama la apostasía. Segundo, identificar la diferencia entre un apóstata y un descarriado. Y la tercera se llama identificar la diferencia entre uno que negó la fe, entre otro que se apartó de ella, pero falta el más peligroso de todo, se llama el hereje. Porque el apóstata la negó. El descarriado ya no está entre nosotros, pero el hereje sigue adentro. El único problema es que ahora toma la verdad eterna para adjudicársela a una revelación personal. Yo estoy sumamente preocupado por lo que estoy viendo en las redes sociales. Cualquiera dice, el Señor me reveló. Y déjeme decirle algo aquí, respetuosamente. La revelación más grande de la tierra se efectuó en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasgó de arriba para abajo para que el hombre no volviera a coser lo que Dios había roto desde el trono. Así que si nosotros estuviéramos viendo y recibiendo revelaciones todos los días al desayunarnos, bañarnos y acostarnos, hubiera que escribir algunos cánones nuevos en la Escritura. Tuviéramos 2 o 3 nuevos evangelios. Perdóneme que lo ponga de ejemplo. Tuviéramos que tener primera de Alberto, segunda de Valera, tercera de Yacer, que Dios nos libre. Pero esa fuera la realidad si todos los días estuviéramos recibiendo revelaciones y pajaritos hablándonos al oído. Así que Pablo solamente dijo esto: yo oro para que tú abras los ojos de su entendimiento, para que entiendan, porque el problema no está en la información. Nosotros estamos en un punto que la mayoría de los creyentes respiran Biblia, comen capítulos y escupen versículos, pero no saben cómo aplicarlo de lunes a lunes. Entonces no es lo que sabemos, es lo que vivimos y lo que implementamos. Y al final de la jornada, la realidad es que aquellos que estamos participando de esta verdad presente, somos iluminados sobre lo que ya fue revelado. Les dejo este versículo de reflexión. Primera de Pedro, capítulo 1, 11, 12 y 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros se hicieron una pregunta. Ellos estaban emocionadísimos, contentos y expectantes acerca de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que anunciaba esta gloria venidera. Y a ellos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros que administraban las cosas que le habían sido dadas por el Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio ni oído, yo ni habían subido jamás a corazón de hombre. Eran las que ellos guardaban y custodiaban para que nosotros podamos disfrutarlo en estos días. Cuando yo leo este pasaje me preocupa algo. Los que tenían la administración estaban contentos pensando que era con ellos. A ellos se les informó que no era con ellos, sino para nosotros. A nosotros se nos ha dicho que esto era para nosotros. Y nosotros seguimos como si esto no fuera con nosotros. Parece que estaba más contento el que cargaba el regalo que aquel a que se lo dieron.
Imagínese usted que usted venga feliz con un regalo grandísimo. Tengo un regalo, mira qué bonito está envuelto. Y que cuando se le entregue a alguien, entonces diga, qué bueno, gracias. ¿Por qué no se lo quita de nuevo? Culmino donde comencé. Si cumplimos 100 años de haber tenido el privilegio de que el Evangelio entró, o el Pentecostés, el movimiento pentecostal, por una región tan hermosa como esta, la pregunta que hoy debiéramos hacernos no es cómo hacer un monumento a la historia, sino cómo reflexionar en cómo hemos administrado lo que nos entregaron desde las antiguas generaciones. Voy a concluir en el lugar donde comencé, y Pablo le dijo a Timoteo que él daba gracias al Señor por la fe que habitaba en Timoteo, diciéndole lo siguiente: la fe que habita en ti la traigo a memoria como una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es un legado generacional que trasciende las edades y que trasciende el tiempo. Y la noticia más espectacular para poder cerrar esta enseñanza es que mientras el antiguo pacto planteaba antes de la cruz que los padres se comían las uvas agrias y a los hijos les salían la dentera, el anuncio de Jeremías hacia el nuevo pacto dice que Dios, al escribir la ley en la mente y en los corazones, dijo: ahora nadie tendrá que pagar por el pecado de sus antepasados, sino que cada quien morirá por su propio pecado. La noticia más espectacular es que mientras la maldición llegaba desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación, la bendición alcanza a las 1000 generaciones. Por lo tanto, habrá gente que yo no conoceré, y déjenme decirle que usted tampoco, pero hoy están en nuestra genética, en nuestros lomos, como lo estaba Isaac en los lomos de Abraham. Serán los hijos de nuestros hijos, los nietos de nuestros nietos. Esos que nosotros no conocimos ni conoceremos serán bendecidos por causa de la obediencia y el posicionamiento en Cristo que hoy tenemos. Así que esto no se trata de ti ni de mí, se trata de Cristo. Póngase de pie conmigo por un minuto. Déjenme orar con usted. Al concluir este tiempo, yo me considero en la responsabilidad de abrir 5 minutos para que, si alguien tiene alguna inquietud en base a lo que estamos o he enseñado, usted pueda exponerla, o por lo menos, si no está de acuerdo, pues yo respeto su posición. Así que literalmente me gustaría cerrar este tiempo con alguna pregunta responsable en base a lo que he enseñado en la eterna palabra del Señor. Inclina tu rostro ahí donde está. Padre, gracias por este hermoso tiempo, con hombres marcados por el eterno propósito de Dios, que cargan gracia y favor para edificar una generación. Señor, hoy nos encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados. Oro, Padre, para que la eterna palabra de Dios sea desmantelando en las capas de pensamientos y bloques de paradigmas mentales todo lo que la impronta de un sistema nos dejó, desmantelando dogmas, desmantelando tradiciones, y que podamos llegar a el punto donde nuestro mayor interés sea la comunión en Cristo, donde nuestra vida de fe pueda ser redefinida en función de una fe no fingida, una fe que trasciende la razón pero no es irracional, una fe que puede ser un legado generacional que exprese la vida de Cristo y la perpetúe en nuestra futura generación. Oro por la labor y gestión ministerial desarrollada por cada hombre y mujer de Dios que está en esta reunión, expuesto a tu palabra de gracia. Oro para que la vida y naturaleza de Cristo sea expresada cual nunca antes. Oro por sabiduría eterna y sabiduría práctica. Eterna para comprender tu diseño y práctica para poder implementarlo y hacer los cambios
cambios necesarios y las transiciones que nos ayuden a ver manifestada la realidad presente en Cristo Jesús. Gracias por el tiempo de servicio, por la entrega, la pasión y el compromiso con la causa eterna de Cristo que cada hombre y mujer tuyo tiene de los que están representados en este lugar. Que tu palabra se cumpla, tal y como declara Hebreos 6:10, cuando dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos hecho en tu nombre y que continuamos haciendo aún. Pero también se cumpla cuando dices: quiero que cada uno tenga la misma solicitud que tuvo desde el principio hasta el fin. Para que no os hagáis perezosos, sino que a fin de alcanzar las promesas podamos ser fieles al Señor. Señor, hoy nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia. Que volvamos a Cristo, que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos a establecer los diseños eternos, que volvamos a la familia en la fe, en donde el nombre que es sobre todo nombre sea honrado y podamos llevarlo y representarlo en alto. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados, antes de partir de este lugar, bueno, se sienta si gusta, el paso al pastor Alberto. Si hay alguna inquietud en base a lo que he compartido, con amor y con el mayor respeto he tratado de hacerlo, quisiera por favor que se sienten toda la confianza. Considero que tenemos la madurez como para manejar juntos, quizás que no estén en total unicidad. Así que yo soy de los que creo que los hijos de Dios maduros debemos de tener una característica que se llama ser inofendibles. De mi parte usted puede hablar en toda libertad, porque esto es bilateralidad y transparencia, para que podamos manejar la dinámica en base a lo que hemos hoy compartido. Por favor, cedo este tiempo y lo manejamos como el Señor nos pide. Por favor. Muy bien, aquí tenemos entonces, Janet, tú primero, pues, Perkin, después Kenia. A ver, Perkin, adelante. Sí, pastor. El tema de la religiosidad en esa parte, yo fui muy afectada con eso de llamarme en una ocasión religiosa. Investigué mucho qué significa ser religiosa, legalista, llevar a gente a extrema santidad exagerada, porque muchos de los que conocen mi mensaje, mi manera de predicar, por años saben más o menos cómo es lo que predico. Y mi religión, según las personas que en ese entonces me acusaron, era porque me tocó conocer un grupo que hacía práctica de beber alcohol, vivían una vida que estaba relacionada con las buenas obras, pero según yo crecí, también lo que dice la Biblia, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Aparte de una vida sexual, tal vez puede ser libre, entre otras prácticas que no sería necesaria mencionar. En mi intención yo enseñaba la palabra, porque es como usted dice, esto es por la palabra de Dios. Y entonces en ese momento, un líder principal de esas personas me dijo que lo que esas personas hagan con su vida es su propia vida y que yo no puedo imponerle mi religión y el legalismo que yo vengo pues llevando según ellos entendían en ese entonces, a tal punto que la mejor decisión que tuvimos que optar era separar ideas y conceptos y trabajar de nuestra manera independiente producto a esa situación que vivimos. Entonces fue para mí doloroso. Yo investigué mucho qué significa ser religioso, cómo poder ayudar a jóvenes sin implementarle una imponencia de lo que según ellos entendían era lo que yo le enseñaba. Porque para mí entender que la práctica con el mundo es enemistad contra Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder? Yo cargué mucha culpa con eso y investigué mucho con la religiosidad sin ser una farisea, sin ser, bueno, muchas de esas cosas. Entonces, ¿cómo ayudar a personas que tal vez sus conceptos y sus principios son diferentes a lo que tal vez uno entiende, sin que afecte, ¿verdad? Y enseñarle en su vida de espiritualidad según lo que manda la palabra de Dios. No sé si me doy a entender en esa pregunta.
100%. Mire, hay que establecer una diferencia clara en lo que se llama una redefinición de algunos conceptos que nosotros usamos en el Evangelio por mucho tiempo. Y esa redefinición va acompañada de la parte más compleja. Yo le llamo a esto reprogramación neurolingüística espiritual. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que yo lo entienda aquí y otra es que no siga hablándolo todo el tiempo como si eso fuera una realidad, cuando ya he entendido. Detalles tan simples. No vengo a la iglesia, soy la iglesia. Detalles tan simples, no invito al Espíritu, porque se supone que ando en Él somos, nos movemos y andamos. Entonces hay que reprogramarse. Entonces, de algunas de estas definiciones, algunas las sacamos de contexto. Y uno de ellos se llama la santidad. Por ejemplo, la santidad tiene que ser vista como santidad y proceso de santificación. Así que una es posicional y otra es progresiva. Nosotros, en virtud de un nuevo nacimiento, los que éramos enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido posicionados legalmente en el Hijo, que es Cristo. Ahora nosotros tenemos una vida, es una vida de santidad, pero hay un proceso continuo llamado la santificación. El problema que vivimos hoy en día es que tenemos una generación que se ha ido a los extremos. Mayormente en esto no es tan nuevo. Cuando nos vamos a la historia de la Reforma, encontramos de momento que está el calvinismo, está el armenianismo, entre otras corrientes. Una se va a un extremo y la otra se va al otro. Uno de los problemas que tenemos hoy se llama la hipergracia. No es lo mismo gracia que hipergracia. Gracia es la expresión de lo que sucedió en la cruz del Calvario, en la realidad de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y hipergracia es sacar de contexto la gracia como un pretexto para pecar y como una incitación al pecado deliberado. Entonces, cuando la corriente de la hipergracia toca a un lugar o una generación, allí entra lo que se llama a veces el relativismo cultural. Por ejemplo, de pronto usted se va a Alemania. En Alemania la gente se toma, en su mayoría de casos, se consume los alimentos con una jarra así de cerveza. Pero eso es en Alemania, en su cultura. Implica que probablemente lo que allí es normal, aquí es anormal. Les voy a poner un ejemplo. Aquí todos nosotros andamos con ropa cubierta. Por si usted se va a predicar a una tribu de Brasil, de las Amazonas, usted va a encontrar las damas y los caballeros desnudos. Eso no implica que cuando usted vaya allá, usted lo va a mandar al infierno a ellos. Pero no significa que cuando aquí vengamos, vamos a andar en la calle como andaban aquellas tribus allá, porque vamos a tener problemas. Entonces estoy poniendo un ejemplo aquí. Ahora, una cosa es el relativismo cultural y otra cosa son los principios gobernantes. Principio gobernante implica que lo mismo que es pecado aquí, debe de serlo en la China, en Asia y en cualquier lugar. Nosotros tenemos leyes que dicen que fuera del matrimonio, tener otra persona, eso se llama adulterio, una relación erótica o como se le quiera llamar, o una relación con alguien. Pero hay países que aprueban la poligamia. Medio Oriente, todas las que se puedan mantener. Pero eso no implica que usted va a llegar allá y va a hacer lo mismo porque eso se hace allí. Lo cual significa que no podemos caer en un relativismo cultural ni en una hipergracia, que son extremos actuales que estamos viviendo en el Evangelio. Lo que yo entiendo es que aquel que llama religioso a quien opera en la verdad, lo único que está haciendo es tratando de justificar su inadecuado patrón de conducta. Lo que usted me está planteando a mí, yo no lo veo como religión. Yo lo veo como un posicionamiento, un compromiso con la verdad de Cristo, la cual debe de ser innegociable, y esa verdad tiene que ser expuesta. Lo único que la Biblia hace aclarando es que hablemos la verdad en amor. Porque una cosa es hablar la verdad y otra cosa es hablarla desde una posición enjuiciante o una posición quizás, ¿cómo decirlo? Una posición un tanto condenante. Pero si la verdad es expuesta de la posición del amor, nosotros vamos a corregir a otros, porque nadie puede decir que nosotros no tenemos derecho de juzgar. Eso de que el que juzgue es Dios, quítese eso de la cabeza. Si usted se va a Romanos, dice que el que es espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado por nadie.
Así que el paradigma fue decir que la iglesia no puede juzgar sino Dios. Al contrario, la iglesia juzga, y juzgar significa lo siguiente: reunir evidencias para poder separar la verdad de la mentira y poder tener una construcción de un hecho que determine un veredicto. Así que nosotros juzgamos con la palabra, lo que no emitimos es la sentencia final, porque esa sí le toca a Dios. Así que yo creo que se debe de mantener una posición con la verdad e innegociarla, y eso implica que vamos a tener que sufrir por causa del Evangelio. No lo veo como religión. Muchas gracias por el aporte y lo que es esta significativa intervención. ¿Alguien más? Quiero pedirle excusa a Pepe, porque Saturnino, nuestro presidente, tiene que salir. Y a él era el hombre para cerrar. Venga, por favor, y compartan alguna información y volvemos ahí con la pregunta. Por favor, no, yo acabé con esta pregunta, creo si quedó clarificado. Sí, por favor. Quiero darle las gracias a Dios por el apóstol Yacel Rivas. Y la verdad que cuánto hay que aprender, y todos los días yo aprendo, y quiero que el Señor me ayude cada día, porque nunca terminamos de aprender para servir al Señor como demanda su palabra. El lunes, si Dios quiere, es el día del pastor. Lo celebramos, lo vamos a celebrar, y me están haciendo una llamadita que si no voy, me es un poco cuesta arriba celebrar el día del pastor el lunes. Así que yo quiero agradecer al pastor, los pastores Reyes, por haber invitado, que le dije al pastor Alberto, pero vamos a hacer esa actividad en el salón multiuso de la confraternidad, porque esto es de todos nosotros los pastores y del pueblo. Así que gracias, pastores. Va a ser en la iglesia del pastor David Espíritu. Ya iba a decir Osuna, aunque lo estoy mirando de frente. Así que Dios le bendiga mucho y adelante. ¿Cuánto he aprendido en este día? Yo creo que quiero que la pastora Aloy y el pastor Alberto ayuden fuerte para que esta actividad se haga un congreso, para que todos los pastores escuchemos la misma conferencia que el apóstol, porque eso nos hace falta, hermano. Sí. Eso nos hace falta. Preocúpese que nosotros traemos metiolé y curita, pero que eso se haga así.